días, un saludo en Cristo Jesús a todos los radioyentes de la radio La Voz de María. Estamos con este programa, La Iglesia, el edificio divino. Para ello seguimos, como de costumbre, las audiencias del Papa San Pablo VI. Nos referimos hoy a la audiencia del miércoles 31 de agosto de 1977. Las audiencias son pequeñas catequesis que hacen los papas, también en estas fechas, también el Papa Francisco, desde la Basílica de San Pedro, en el Vaticano. Esta audiencia se titula así: Vocación y responsabilidad de la Iglesia misionera. Comienza así: Venerados hermanos, hijos queridísimos, visitadores todos, cualquiera que ustedes sean, siempre atentos y agradecidos. Comienza el Papa diciendo: grande gozo, gran conmoción, gran estupor despierta en nosotros vuestra presencia. El Papa, un 31 de agosto, está la Plaza San Pedro llenísima. Bueno, por lo menos hay muchísima gente. Es tiempo de vacaciones en Europa. Hay muchos peregrinos de España, de Francia, Alemania, que van a ver al Papa, que van a escuchar su audiencia, la audiencia de los miércoles. Y esto produce en el Papa un gran gozo, una gran conmoción, un estupor, por la presencia de tantos peregrinos, tantos cristianos que vienen de todo el mundo a ver al Papa, a escucharle sus palabras. Bien, esta presencia vuestra suscita en nosotros, dice San Pablo VI, suscita la conciencia de nuestro oficio pontifical, de nuestro ministerio pontifical, de pontífice, de primado de Pedro. Esto despierta en nosotros que tenemos una conciencia, tenemos una misión. Tantos peregrinos, no les podemos defraudar, ¿no? Tanta gente que viene a escuchar al Papa, ¿qué le decimos a tantos peregrinos, no? Se pregunta el Papa. Este encuentro, y algún otro parecido, con personas desconocidas y nuevas, pero que nosotros sentimos de deber enseguida considerar hermanos, hijos, amigos, y nos obliga, antes que nada, de pensar en ustedes, de pensar en nosotros mismos, con reverencia, con temor, con maravilla, ¿no? De lo que a nosotros nos ha sido conferido, la misión de presidir a la Iglesia universal. Fijaros, estos días también en el programa de enseñanza de la Iglesia hablábamos de San Ignacio de Antioquía, de sus cartas, y comienza así, la carta a los romanos de San Ignacio de Antioquía comienza así: a la Iglesia que está en Roma como forastera, porque los cristianos somos extranjeros, forasteros de este mundo, somos nuestra patria verdadera es el cielo. Y le escribía a San Ignacio de Antioquía diciendo a los cristianos que viven como forasteros en Roma, a Roma, que preside a los congregados en la caridad. O sea, ya San Ignacio de Antioquía, final del siglo I, inicio del segundo siglo, ya les escribe
diciendo que ellos, o sea, la Iglesia en Roma, preside a todas las iglesias del mundo, a los congregados en la caridad. También San Pablo VI, en esta audiencia, habla en este sentido, ¿no? ¿Qué misión es la nuestra? ¿Que presidimos a la Iglesia universal? ¿Qué misión tenemos? ¿Cuál es nuestro carisma, nuestro ministerio? Continúa diciendo, vienen a nuestros labios las palabras que Jesús mismo tuvo un día que dirigir a los discípulos de su precursor, que era Juan el Bautista, ¿no? Enviados por él, que se trovaba en la cárcel. Juan Bautista está en la cárcel y envía a dos discípulos al encuentro de Jesús para preguntarle, para pedirle, ¿tú quién eres? ¿Tú eres aquel que debe venir o debemos esperar a otro? Bueno, dirá San Juan Crisóstomo que no es que Juan Bautista dudase de Jesús. Los que dudaban de Jesús, más bien a veces les movía un poco de celos, porque decían, mira, maestro, le decían los discípulos de Juan Bautista, a Juan Bautista le decían, mira, aquel que tú bautizaste está bautizando y todos se van con él. Y Juan Bautista dirá, está bien que se vayan con él. Él es el Mesías. Yo soy el amigo del esposo. El esposo es el que tiene a la esposa. Yo soy el amigo y me alegro. A Juan Bautista no le mueve ninguna envidia con respecto a Jesús. Porque Juan Bautista es humilde. Y él mismo desde el inicio, desde que vio a Jesús, le dijo, ¿cómo tú vienes a mí? Tú me tienes que bautizar a mí, no yo a ti. Y Jesús dirá, dejemos y cumplamos toda justicia. O sea, que desde el inicio de su encuentro de Juan Bautista con Jesús, desde el inicio, a Juan Bautista le mueve la humildad, el reconocimiento de que Él es. Juan Bautista reconoce que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es la lámpara que arde. Dice, yo soy una simple voz que clama en el desierto, pero la palabra del Padre eterna es Él, es el esposo de Israel. Él tiene que crecer y yo disminuir. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista se derrite en alabanzas al Señor, porque es humilde. Pero sus discípulos no están en esa onda. Los discípulos más bien le mueven un poco los celos, la envidia. Dice, mira, maestro, todos se van con él. Bueno, dice Juan Bautista, está bien que se vayan con él. Yo soy un pobre hombre, soy una voz que clamo en el desierto, pero la palabra eterna del Padre es Él, es el esposo que tiene a la esposa, yo soy el amigo del esposo que se alegra. O sea, quiero decir con esto que Juan Bautista es humilde y él sabe que se encuentra delante del Mesías, no tiene dudas, vio cómo el Espíritu Santo en el bautismo descendía sobre él. O sea que Juan Bautista no tiene dudas. Entonces, ¿por qué Juan envía a Jesús, dos de sus discípulos, a preguntarle, ¿eres tú el que tiene que venir o tenemos que esperar a otro? Entonces, ¿Juan Bautista tenía dudas sobre Jesús? No, dice San Juan Crisóstomo, no, no tiene dudas. Los que tienen dudas son los discípulos. Por eso quiere afianzar la fe de los discípulos, para que vayan a Jesús. De hecho, varios discípulos de Juan Bautista se fueron con Jesús. Por ejemplo, Andrés, el hermano de Pedro, Juan, el hermano de Santiago. Hay discípulos de Juan
que luego ya se pasaron con Jesús. ¿Está bien? Esto para Juan no es ningún problema. Entonces, vamos a leer el texto donde dice esto. Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Y Jesús le respondió, id y contad a Juan lo que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, y se anuncia a los pobres la buena nueva, y dichoso aquel a quien yo no le sirva de escándalo. Esta es la respuesta que da Jesús a los discípulos de Juan Bautista. Los ciegos ven, ¿eh? Los que no ven el amor de Dios comienzan a ver. Los cojos andan, caminan. Los cojos, los paralíticos que no pueden caminar hacia el otro para amarlo, para servirlo, comienzan a caminar. Me decía un chico el otro día, sí, padre, veo que no, me cuesta, voy pateando el perro, voy zapateando de mala gana. Cuando mis padres me mandan una cosa, me mandan otra. O sea, este es el típico cojo, paralítico. No puede servir, está paralizado. Sabe que esos son sus padres, que le han dado la vida. Por tanto, es un motivo de gozo, de alegría poder servirle. Pero no puede. ¿Por qué? Porque está esclavizado por los ídolos. El ídolo de la pelota, de los amigos, de mil cosas, de las redes sociales. Entonces está en su mundo, está lleno de ídolos. Entonces cuando los padres le mandan algo, oye hijo, haz esto, vete a la tienda a comprar una libra de pollo, uy, se pone furioso. ¿Por qué? Porque está paralítico, está cojo, no puede caminar hacia sus padres, no puede amar, está metido en sí mismo. Pues bien, Jesús viene a esto, a darnos esa alegría de servir, a llamarnos por nuestro nombre. Y entonces todo es fácil, todo es sencillo. El yugo de Cristo se hace suave y puedes ir con alegría a comprar a tus padres en la libra de pollo y de papas y de lo que sea. ¿Por qué puedes ir? Porque no te cuesta ningún esfuerzo, porque Cristo ya te ha liberado, te ha curado la cojera, la parálisis y ya te ha dado alas para volar, para amar, para servir. Los cojos andan, los ciegos ven. Antes no veía mis pecados, no veía el amor de Dios. Yo no más que veía los pecados del otro, la paja ajena, los defectos del otro. Entonces estaba incapacitado de entrar dentro de mí mismo. Estaba incapacitado de ver que por mis pecados he llevado a Cristo a la cruz y Él me ha amado, me ha perdonado. ¡Qué gozo, qué alegría! Ver tus pecados y ver el inmenso amor de Dios. No veía eso, estaba ciego. Lo único que veía era los defectos del otro. Y me pasaba la vida juzgando al otro. Que mi hijo desobedece, que el otro no sé qué, que mi esposo hace esto. Y a pelear ¿por qué? ¿Por qué? Porque estás ciego. No ves tus pecados. No ves el amor de Dios. Los cojos andan, los ciegos ven. Los leprosos quedan limpios. El que tiene lepra, la lepra del pecado, queda limpio. Ahora puede amar, puede dar gracias a Dios. Antes no podía. Los 10 leprosos, uno vuelve totalmente curado. Se pone de rodillas ante Jesús y le da gracias. Gracias, Señor. El leproso ahora, curado de su egoísmo, de su pecado, puede volverse de su vida y dar gracias al Señor. ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No fueron curados 10? ¿Dónde están los otros 9? Pregunta Jesús. Y responde San Ambrosio. Sí, se fueron curados de la lepra material, pero se llevaron otra lepra peor, la lepra del espíritu, que es el desagradecimiento. Esa es la lepra peor, que se llevaron los otros 9. Se fueron leprosos en el espíritu por el desagradecimiento. No volvieron a dar gracias al Señor.
La Eucaristía es acción de gracias a Dios. No viene a la Eucaristía a dar gracias a Dios. Tiene muchas que hacer, muchas cosas que hacer, muchos negocios, mucho que trabajar, mucho que estudiar. Y no, llevo ya 4 domingos que no voy a misa. Leproso, no puede dar gracias a Dios, no puede alabar a Dios. Los muertos resucitan, el muerto por el pecado, que no puede amar, resucita. Los pobres son evangelizados y dichoso aquel que no haya escándalo en mí. Dichoso al que Jesús no le sea motivo de escándalo. Sabéis que los habitantes de Nazaret se escandalizaban de Jesús porque veían en él solamente el aspecto externo, que era el carpintero, y este que viene a enseñarnos a nosotros. Dichoso aquel que no ve en el sacerdote, en el catequista, en el director espiritual, no ve un mero hombre con sus defectos, ve que es el enviado de Dios para él, para ayudarle, para llevarlo a la vida, para encontrarse con Jesús. Bien, continuamos esta audiencia del Papa. ¿Quién eres tú? Preguntan los discípulos de Juan Bautista a Jesús. ¿Quién eres tú? Nosotros sentimos como si a nosotros fuese dirigida la misma pregunta. Y si bien nosotros bien sabemos que ustedes, todos ustedes, tenéis una precisa respuesta de dar a la cuestión, esa respuesta es, por un lado, así densa de significado, y por otro lado, así unida con la respuesta debida a los problemas que se refieren bajo ciertos aspectos, cada uno de vosotros, y bajo ciertos aspectos a problemas mayores, decimos también de las suertes, de la problemática del mundo, que seremos turbados en nuestra debilidad, humana debilidad, de retraernos a la pregunta, ¿tú quién eres? ¿Quién es el Papa? Y de no responder a semejante interrogativo, extremadamente embarazoso y superior para dar una respuesta adecuada. ¿Tú quién eres? Preguntaban los discípulos de Jesús, los discípulos de Juan a Jesús. ¿Tú quién eres? También hoy, ustedes, peregrinos que vienen de todo el mundo, también podéis hacer esta pregunta al Papa. ¿Tú quién eres? Y nos vemos obligados a una adecuada respuesta. ¿Quién es el Papa? Bueno, dirá San Ignacio de Antioquía, el que preside a los congregados en la caridad. Fíjate, ya desde el final del siglo I, inicio del siglo II, San Ignacio de Antioquía, obispo de Siria, discípulo de San Juan, él conoció a San Juan, el discípulo amado de Jesús, lo conoció, lo escuchó, qué dicha, y qué bien lo formó este maestro, San Juan, qué bien formó a Ignacio de Antioquía, deseaba el martirio, iba a ser era trigo limpio, iba a ser triturado por los dientes de las fieras en el Coliseo, en el Circo Máximo de Roma, iba preso, pero qué bien informado iba, había recibido el Espíritu Santo por haber escuchado el Evangelio que le transmitió San Juan, San Ignacio de Antioquía. Y él dice que Roma es la que preside a los congregados en la caridad. Ayer, hoy y siempre, Roma, el primado de Pedro, es la que preside a los congregados en la caridad.
No pongamos en duda, hermanos, al Papa, el primado de Pedro. Hoy, que estamos en agosto del año 2024, no pongamos en duda el primado de Pedro. Hoy el Papa Francisco. Bien, hermanos. Después, luego, nos resuena, continúa San Pablo VI diciendo, nos resuena en la mente la respuesta, es decir, la definición que Jesús mismo quiso atribuir a Simón, hijo de Jonás, y que nosotros tenemos de Simón Pedro, ¿no? Hemos heredado de Simón Pedro esto que ha dicho Jesús, y que nosotros leemos en el Concilio Vaticano I y también releemos en el reciente Concilio Vaticano II. Jesucristo estableció en el dichoso Pedro el principio y el fundamento perpetuo, visible, de la unidad de la fe y de la comunión. Fíjate lo que dice el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II. Si San Ignacio de Antioquía dice que Roma es la iglesia que preside a todos los cristianos del mundo, a todos los congregados en la caridad, mira lo que dice el Concilio Vaticano I y Concilio Vaticano II. Dice que Pedro es el principio y el fundamento perpetuo para siempre. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es un fundamento y un principio perpetuo, no una cosa pasajera. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo estará con su iglesia hasta el fin del mundo. Y esta iglesia que estará hasta el fin del mundo tiene un principio y un fundamento perpetuo y visible de esa unidad de fe y de comunión que es Pedro. Hoy el sucesor de Pedro, Papa Francisco, que tenemos que ver así. Que a ti te pueden incluso quizá gustar alguna catequesis más de Juan Pablo II o de Papa Benedicto. Bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Se decía antiguamente, este es santo de mi devoción. Pueden los cristianos, y eso es legítimo, pueden los cristianos tener un poco más de devoción a este santo, a este otro santo. Bueno, eso tener, yo le tengo mucha devoción a San Francisco de Asís y leo mucho sus escritos. Bueno, eso no es, está bien. Otro tiene más devoción a San Agustín y lee más los escritos de San Agustín. Bueno, está bien. Eso no es ninguna división. No hay división ahí en la iglesia porque uno tenga un poco más de devoción. Le llega más. A mí me llega más las palabras de Santa Teresita de Lisieux, por ejemplo. O de, bueno, está bien. Eso no es ningún problema. Pero respetando siempre este principio. El Papa, hoy el primado de Pedro, el obispo de Roma, es el principio y fundamento perpetuo, no para unos años, para siempre, perpetuo y visible de la unidad de la Iglesia, en la fe y en la comunión. O sea, la Iglesia no puede ser una anarquía donde cada uno hace lo que le da la gana. Tiene que haber un principio jerárquico, signo de unidad. En este caso, el obispo de Roma, el primado de Pedro, este año, ahora este tiempo, desde hace unos 10 o 12 años, es el Papa Francisco. Estamos en agosto del año 2024. Bien, continúa. Aquí, dice el Papa San Pablo VI, aquí un inmenso capítulo de doctrina católica y enunciado, la fe, es decir, la adhesión a la palabra divina, que lo acepta, y la teología lo describe, lo explica, lo difunde. Ello nos revela y nos enseña quién es Pedro,
y cada uno de su legítimo sucesor. ¿Quién es Pedro? Nos lo explica esta frase. El Papa, Pedro. ¿Qué cosa es el Papa? El Papa es el principio, el fundamento perpetuo, visible, de la unidad de la fe y de la comunión. Aquí, un inmenso capítulo de la doctrina católica, dice el Papa, que lo acepta la fe. Esto es aceptado por la fe. Claro, el que no tiene fe, o allí ve un señor que dice cosas, no cree que el Papa, el primado de Pedro, sucesor de Pedro, que es un principio de la unidad de la Iglesia, no tiene fe, no cree. Esto está referido al cristiano. A la persona con fe, la fe le mueve a ver en el Papa el sucesor de Pedro. Principio y fundamento perpetuo. Es importante esa palabra, perpetuo, para siempre, porque dice Jesús, yo estaré con vosotros para siempre hasta el fin del mundo. La Iglesia no es cuestión de unos añitos, ¿no? La Iglesia lleva ya 2000 años de existencia y estará hasta el fin del mundo, por muchos problemas y tormentas que hay en la Iglesia, y escándalos y pecados. Pero ahí está la Iglesia, que se rejuvenece por obra del Espíritu Santo, continuamente. Continuamente. Yo he hecho con gozo hace unos días un retiro espiritual, una convivencia en un monasterio de clarisas, por allá en Montalvo, y qué gozo, ¿no? Eran 80 personas y la mayoría, muchos de ellos eran jóvenes. ¿Eh? Que 2 días de escuchando la palabra de Dios, cantando al Señor, orando, celebrando la Eucaristía, etc. La Iglesia siempre se renueva sobre sí misma porque el Espíritu Santo está en ella, ¿no? Bien, todas estas cosas nos revela, dice el Papa San Pablo VI, y nos enseña quién es Pedro y cada uno de sus legítimos sucesores, el Papa, ¿no? Nos presenta, a la luz de este misterio, qué cosa es el Papa. ¿Qué hace el Papa? Esta distinción nos consiente nos atrevemos a decir que aquí algún elemento sobre este segundo aspecto de la misión confiada a Pedro. Porque el misterio de Pedro profundiza en el secreto del pensamiento de Dios, mientras su actividad es manifiesta y puede ser objeto del conocimiento del juicio común, al menos exteriormente, dice el Papa. Entonces aquí el Papa cita a Juan 10:38. Vamos a verlo. Dice así. El Evangelio de San Juan, capítulo 10:38, dice, si hago las obras, dice Jesús, ¿no? Si hago estas obras, aunque a mí no me creáis, creed al menos por las obras, y así sabréis y conoceréis que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre. O sea, si hago estas obras, aunque a mí no me creáis, pero al menos creed por las obras. Hoy, en que el Papa hace esta audiencia en el año 1977, o sea, lleva la Iglesia 20 siglos de existencia. Pues miren las obras, aunque a mí no me creáis. Puede decir, decía Jesús, aunque a mí no me creáis, crean a las obras. Puede decir el Papa, aunque a mí no me creáis, miren las obras. La Iglesia Católica, después de 20 siglos, ahí está. Todos los imperios han caído. ¿Dónde está el imperio de Alejandro Magno? Hoy Grecia, Macedonia, una pequeñita nación. ¿Dónde está el imperio aquel? ¿Dónde está el imperio babilónico, el imperio de Egipto, de los faraones? Eran los imperios más grandes del mundo. ¿Dónde están hoy? Son simples naciones, no hay que despreciarlas, pero son
naciones sencillas, pequeñas, pequeñas. ¿Dónde está aquel gran imperio? El imperio romano, el más grande de la historia. ¿Dónde está hoy? Italia, Roma. ¿Hoy qué es? Pues una pequeña nación, no tiene relevancia respecto a Estados Unidos, China, etcétera. Es una Italia hoy ¿qué es? Y el Imperio Español, que decía Felipe II, en mis dominios no se pone el sol, sí, en plan soberbio, que llegaba hasta el Imperio Español, hasta Filipinas, América Latina, tanto, Europa, el Imperio Español, sí. ¿Qué queda del Imperio Español? Nada. España hoy es una pequeña nación y con muchos problemas. Entonces, ¿dónde está hoy el imperio incaico? Nada. Todos los imperios han caído. Pero hay un imperio que no cae, la Iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y no caerá por mucho escándalo, por muchas tormentas, por muchas situaciones difíciles que pasemos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor. Entonces hoy podría también decir el Papa a todos los peregrinos, bueno, aunque a mí no me creáis, mire a la Iglesia. En estos 20 siglos, ¿cuántas conversiones? ¿Cuántos apóstoles, profetas? ¿Cuántos mártires y confesores de la fe? ¿Cuánta gente ha dado su vida por Cristo? ¿Cómo ha iluminado y ha salado la Iglesia al mundo entero? Miren las obras. Sí, algunos se van por la cizaña. No, pero es que la Iglesia, las cruzadas, la Iglesia, mira lo que hizo. Sí, siempre hay gente ciega que no ve las obras de Dios y nada más que ve lo negativo, la cizaña, que ha habido en la Iglesia y hay pecado, hay cizaña. Pero eso ya lo dijo Cristo. ¿Le arrancamos la cizaña? No, déjala que crezcan junto con el trigo. O sea, hay gente que está ciega y no ve el campo de Dios, no ve el trigo inmenso, el bien que ha hecho la Iglesia, inmenso. ¿Eh? San Benito, se le llama el patrono de Europa, los monasterios benedictinos extendidos por toda Europa, enseñaban a los bárbaros a cultivar la tierra, enseñaban a leer y a escribir, anunciaban el Evangelio. Así nació Europa, a través de todos estos monasterios. La obra que hizo San Juan de Dios con los hospitales, se le llama el padre del hospital moderno, la obra con los jóvenes de San Juan Bosco, inmensa, o sea, podemos hablar de la Iglesia, de ese campo de Dios, de tanto trigo maravilloso. Desgraciadamente hay personas, mucha gente en el mundo, que eso no lo ve. No ve el campo de Dios lleno de trigo, nada que ve la cizaña. Porque la Iglesia ha hecho esto. Porque hay curas, fíjate lo que hacen estos curas. Pobrecillos, están apartados de la Iglesia, escandalizados de la Iglesia. Nada que ven cizaña. Pobrecillos, ¿no? No ven el campo lleno de trigo maravilloso, de tantas conversiones, gente que vivía en el pecado y se convirtió a Cristo y vendió sus bienes y se los dio a los pobres. Si hiciéramos ahora una lista en estos 2000 años de gente tocada por el Espíritu Santo que se ha convertido, que han dejado los vicios, que han vendido sus bienes y se lo han dado a los pobres, que se han hecho tesoros en los cielos, que han tenido una influencia social maravillosa. Si hiciéramos un estudio, madre mía, lo que la Iglesia ha salado, ha iluminado este mundo, pero eso mucha gente no lo ve. Lo único que ve es la cizaña y no están en la Iglesia. Se han escandalizado y se van de la Iglesia porque nada más que ve cizaña. Pobrecillos, ¿no? Paciencia, ¿no? Dirá el Papa San Pablo VI, citando las palabras de Jesús, que bueno, aunque a mí no me creáis, pues crean a las obras. Mira las obras. Mira lo que ha hecho la Iglesia en estos 20 siglos. Esto dice ayer como hoy el Papa, ¿no? Algo estupendo. Bien, también el Papa cita a San Juan el capítulo 14. Dice así, 14, 12. Dice, en verdad os digo, el que crea en mí hará también las obras que yo hago y hará mayores aún,
porque yo voy al Padre. Hará mayores aún. ¿Cuántas? La predicación del reino de Dios de Jesús. ¿Cuántas conversiones? María Magdalena, prostituta, se convirtió en discípula de Jesús. ¿Y cuántas conversiones? Zaqueo, el rico ladrón que cobraba impuestos de más, se convierte cuando Jesús entró a su casa y la mitad de los bienes se los dio a los pobres y a los que robó le iba a dar 4 veces más. ¿Cuántas conversiones hizo la predicación de Jesús? Bueno, lo dice Jesús, eso es poco. Comparado con lo que voy a hacer ustedes, lo que van a hacer ustedes mucho más, porque Cristo predicó en una nación, Israel, iba de sinagoga en sinagoga predicando el reino de Dios, pero ustedes van a ir al mundo entero, porque le voy a enviar el Espíritu Santo, que va a obrar obras mayores aún. Oye, ¿nosotros podemos hacer obras más grandes que Cristo? Nosotros no, la Iglesia, porque animada por el Espíritu Santo, Jesús se redujo su ministerio a Israel. Pero la Iglesia va a los 5 continentes. Hoy la Iglesia Católica está en los 5 continentes. ¿Y cuántas conversiones en el mundo entero? Gente que ha dejado los vicios, los pecados, y se ha vuelto un padre de familia estupendo, un esposo. Ha vendido sus bienes y se ha dado a los pobres. Está dando los diezmos en la Iglesia para los más pobres, para los necesitados. Está evangelizando. Catequistas en el mundo entero que evangelizan, que dan su vida gratuitamente, sin ningún interés. ¿No creen en mí? Dice Jesús. Pues crean en las obras, dice el Papa San Pablo VI. ¿No creen en mí? Pues miren las obras de la Iglesia hoy, extendidas por los 5 continentes, mírenlas. Bueno, estupendo, ¿no? Maravilloso esta visión de San Pablo VI. Con razón la Iglesia lo ha canonizado. Este Papa, San Pablo VI. Estamos analizando sus audiencias. Estamos viendo hoy, en el programa de hoy, la audiencia que se refiere al 31 de agosto de 1977. Ahora estamos en agosto de 2024. Han pasado, 47 años, pero sigue la palabra del Papa Pablo VI actual, sigue vigente. Y continúa el Papa diciendo, por ahora nos limitaremos a una mirada comprensiva y para nosotros posible en un discurso puramente indicativo como este, ¿no? Pues bien, ¿qué cosa hace la Iglesia? Se pregunta el Papa San Pablo VI. ¿Qué cosa hace la Iglesia? La Iglesia es fiel al Maestro, es fiel al Espíritu que la guía, es fiel a la humanidad en que vive y para la que vive. Hace muchas cosas, siempre que tenga libertad, en cierta medida, y también los medios. La Iglesia hace muchas cosas. ¿Cuánta Cáritas en el mundo entero? Cáritas. ¿Cuántas conversiones en el mundo entero? Podría decir, madre mía, comunidades catequistas que anuncian el carisma y gente que estaba con amantes, gente que estaba en la borrachera. Yo lo veo, lo puedo decir. Y esto que dice el Papa es verdad. Aquí en mi parroquia. 23 comunidades. ¿Cuántos matrimonios reconstruidos que han dejado el adulterio? Han dejado el alcohol. Jóvenes que han dejado las pandillas, la droga. ¡Cuánto bien! Mírenlo, miren las obras. Entonces el Papa remite aquí a Mateo 14, 17. Vamos a leerlo. Evangelio de San Mateo, capítulo 14, 17. Dice el Papa. Dice así. No tenemos aquí, dicen los apóstoles, más que 5 panes y 2 peces. Se refiere a que el lugar estaba deshabitado, eran muchos los que iban detrás de Jesús, la hora ya era avanzada. Dicen los apóstoles, despide a la gente que se vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les contestó, no tienen por qué marcharse, dadle vosotros de comer. Y los apóstoles se miran a sí mismos y dicen, pero bueno, si aquí no es que tenemos 5 panes y 2 peces.
5 panes y 2 peces es la imagen del Mesías. 5 panes hace referencia a la palabra de Dios. ¿Y Cristo quién es? La palabra de Dios hecha carne. Los 5 panes hacen referencia a los 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La Torá, la palabra de Dios. Pues bien, Cristo es la palabra de Dios. Cuando dicen los apóstoles, tenemos aquí 5 panes, Jesucristo, con esa visión teologal, ve que Él es la palabra hecha carne que va a saciar al mundo entero. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que tenga, que coma este pan vivirá para siempre. Hemos estado leyendo, esto se acuerdan, estos domingos bellísimos que hemos estado leyendo el discurso eucarístico de Jesús en Cafarnaúm sobre el pan de la vida. Él es el pan de la vida. Esos 5 panes significan que es Cristo el que va a dar de comer al mundo entero, a judíos y gentiles. Por eso al final comen todos y recogen los trozos sobrantes, 12, y en última multiplicación de panes recogen 7, porque 7 eran las naciones que rodeaban a Israel, que representaban al mundo entero, y 12 eran las tribus de Israel. Entonces Jesucristo es el pan vivo bajado del cielo, Él es, que va a dar de comer al mundo entero, a judíos y gentiles. Por tanto, cuando dice aquí, no tenemos más que 5 panes y 2 peces, ¿y te parece poco? Tienes a Cristo, tienes todo. Dirá Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Tienes 5 panes y 2 peces, el pez también es figura del Mesías, porque el que nos introduce en el descanso verdadero es Cristo el Mesías. En el día de descanso se cogía doble ración. Los 2 peces significa la doble ración que cogían para el sábado los hebreos en el desierto. El alimento que viene del mar, el pez, signo del Mesías. Istis, Jesús Salvador, hombre y Señor. Jesús, Hijo de Dios, hombre y Señor, significa en griego la palabra istis, que es el pez, el Mesías. Entonces, decir que tenemos 5 panes y 2 peces, no es decir que tienen poco. No, tienen todo, tiene al Mesías. Los 5 panes y 2 peces hace referencia al Mesías, a la palabra hecha carne, a Cristo, que basta Él basta. En el monte Tabor, después de la visión, se aparece Moisés y Elías, desaparece y queda Jesús solo, dice el Evangelio. Quedó Jesús solo, porque basta Él para dar cumplimiento a la ley y a los profetas. Él es el que el pueblo esperaba, el Mesías, que el que lo escuche vivirá. Ha llegado el Mesías. La gente come, se sacia y sobra. Una prueba de que ha llegado el Mesías a tu vida es que tú comes de Cristo, no de borracheras y de prostitutas. No, no. Tú ha llegado el Mesías a tu vida porque tú comes de Él, la Eucaristía, y te sacia, no necesitas irte con los ídolos del mundo y te sobra. Dice Santo Domingo de Guzmán, lo que nos sobra es la evangelización. El que ha encontrado con Cristo ya no peca pecado mortal, porque solo Dios basta. Le basta el amor de Dios, le sacia el amor de Dios y le sobra para evangelizar. ¿Tú no evangelizas? Porque no ha llegado a tu vida el Mesías. Si tú tuvieras al Mesías, a Cristo en tu corazón, evangelizaría a tu cuñado que está con problemas, evangelizaría a tu vecino que tiene un hijo metido en la droga y está angustiado. Le dirías una palabra de vida, le evangelizaría, le dirías que Dios le ama, que hay en la iglesia una respuesta a su problema, a su angustia. A tu hermana que se está separando del marido, tú le evangelizarías si tienes a Cristo, ¿no? Claro, si no tienes a Cristo, no. Bueno, y también el Papa Pablo VI cita a Mateo 17, 26. Dice así: al contestar Jesús de los extraños, Jesús les dijo, por tanto, libres están los hijos.
Sin embargo, para que no le sirvamos de escándalo, vete al mar y echa el anzuelo. Coge el primer pez que salga, abre la boca y encontrarás un estáter. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Se refiere a que los que cobraban los impuestos le dice a los discípulos, ¿qué pasa? ¿Vuestro maestro no paga impuestos? Y Jesús respondió, sí. Y cuando llegaron a casa, Jesús anticipó a Pedro. ¿Qué te parece, Pedro? ¿De quién cobran los impuestos los reyes de la tierra? ¿De los hijos o de los extraños? Cobran de los extraños, los hijos del rey pues no pagan impuestos, pagan los extraños. Pues bien, libres están los hijos. ¿Eh? Los discípulos de Jesús están libres de impuestos, los cristianos están libres, o sea, en el sentido de que la iglesia en muchos países pues no paga impuestos porque reconoce este evangelio, porque la iglesia tiene una labor social de atender a los pobres y en muchos países eh, ahora ya eso se está quitando de en medio, está desapareciendo la fe de la tierra, toda la iglesia te obliga, no, no, tú paga la luz, paga tus cosas, bien, hay que pagar, pagamos, sí, sí. Jesús dice, vete al mar, coge un pez, abre la boca, encontrarás un estáter, págalo por mí y por ti. Abren la boca los cristianos, abren la boca y cuántas colectas, cuánto dinero dan para la iglesia y podemos pagar la luz, el agua, sí, 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 pagamos los impuestos, pagamos. ¿Por qué? Porque los peces, la red se llenó de peces, que son los cristianos que están en la iglesia, abren su boca y su bolsillo y su corazón y dan, y con las colectas y bienhechores de buena voluntad, dan, y con lo que dan podemos pagar y pagamos los impuestos. Hay que pagar, pagamos. Estamos libres, porque somos hijos de nuestro Padre Dios, todo es nuestro, pero para que no le escandalicemos, bueno, está bien, pagamos los impuestos, hay que pagar. Pero la iglesia tiene una misión mucho mayor, no solamente pagar impuestos, pagamos impuestos y además, mira, ayudamos a tantos pobres, cientos de pobres. ¿Cuántos pobres acuden aquí? Desde que llegué hace más de 30 años, ¿a cuántos pobres se le ha dado? Algún pobre decía, uy padre, mi esposo no tiene trabajo, gracias a lo que la iglesia me da, esas funditas de arroz, de pasta, gracias. Eso lo he escuchado yo aquí, en esta parroquia. Mi esposo no tiene trabajo, estoy sin dinero, y gracias a lo que me da la iglesia. ¿Cuántos bien hace la iglesia? Ayer, hoy y siempre. Si no creéis en mí, bueno, pueden no creer en mí, en el párroco. ¿Por qué tienen que creer en mí? Soy un pobre pecador, ciertamente. Pero bueno, vean las obras. En mi parroquia, en todas las parroquias del mundo, cuántas conversiones, gente que ha dejado el pecado. ¿Cuántas? Gente que ha dejado el alcohol, los vicios, la droga, cuántas conversiones. Jóvenes que han dejado las pandillas, la droga, cuántas conversiones. Miren las obras. No creen en el cura. Ah, los curas. Bueno, no creen en mí. Está bien. Dice Jesús, no creen en mí. Bueno, pero al menos crean las obras. Los ciegos ven, los cojos andan. Dice el Papa, bueno, no creen en mí. Bueno, el Papa está en Roma, ahí, el palacio del Vaticano. Qué basílica, qué palacio. Bueno, no creen en mí. Bueno, miren las obras de la iglesia en los 5 continentes. Cuánta predicación a través de catequistas. Cuántas conversiones en el mundo entero. Yo las veo. Hay gente que no las ve. Lo único que ve es cizaña. Pobrecillos, están ciegos y no ven. Bueno, y no ven. ¿Qué vamos a hacer? Paciencia, ¿no? Bien, es profundo, profundísimo todo esto que estamos analizando del Papa San Pablo VI, de esta audiencia. Muy profundo. No sé si me estáis escuchando alguno por ahí en la radio que me esté escuchando. Bueno, si alguno está escuchando, comprenderá que es verdad lo que decimos, ¿no? Y continúa el Papa diciendo, pero escuchemos al Señor con sus palabras finales, nos resume el programa de su actividad. Y eso nos basta una sola cosa, una palabra para hoy, una palabra que ha dado origen a un dinamismo que caracteriza la vida cristiana. La palabra, entre las últimas del Evangelio, es esta: vayan, andate, euntes en latín, euntes, yendo, itinerando, anuncien el Evangelio, hagan discípulos míos. Jesús no quiere seguidores
espiritualmente sedentarios. Qué bonito, ¿eh? También el Papa Francisco ahora también dice lo mismo, vayan a las periferias. Y dice San Pablo VI, Jesús no quiere discípulos sedentarios sentados, solamente en la oficina, que vengan aquí. No, vayan a las periferias, evangelicen. Eso hacía la iglesia desde el inicio. Los apóstoles en el templo y por las casas iban anunciando el evangelio, la buena nueva. Imitemos a los apóstoles. No, eso lo hacen los testigos de Jehová, los mormones. Y tú, católico, no lo haces. Y tú, párroco, no lo haces. Él quiere, de allí viene este movimiento sobre toda la faz de la tierra. Por eso precisamente se llama apóstoles, porque apóstol significa enviados, son enviados por la iglesia, enviados, mensajeros, testigos, que anuncian su palabra, anuncian la salvación, con un título perenne de actualidad, Jesús los ha querido misioneros. Y como demuestra en su libro el cardenal Suene, de una forma o de otra, cada católico verdadero y fiel al Evangelio debe ser misionero. Una santa de clausura, dice el Papa San Pablo VI, Santa Teresa del Niño Jesús, ¿no es quizás una ardiente misionera? Se preguntan los teólogos, ¿quién convirtió más? ¿San Francisco Javier bautizando, evangelizando? ¿O Santa Teresita de Lisieux rezando, que ardía por ser misionera, pero una enfermedad la dejó en el monasterio? Fíjate qué belleza, qué visión de San Pablo VI. ¿No puede ser Santa Teresita de Lisieux misionera allí en un monasterio encerrada? Claro que sí, ofreciendo sus dolores, su tos seca, tenía tuberculosis, ofrecía sus dolores por aquel misionero que estaba en Corea, en Vietnam, y quizás estaba con dificultades. Le ofrezco al Señor por él, por sus sufrimientos. Bueno, la Iglesia, dice el Papa, es fermento. Imprimamos en nuestros corazones la palabra de Jesús. Yo he venido a llevar un fuego sobre la tierra. Y cómo quiero que ya se encienda toda la tierra. Fuego es el Evangelio que debe arder e iluminar. Difundirlo. Difundirlo. Estamos llamados a eso, a difundirlo. Que cada uno de nosotros lo recuerde. Así acaba el Papa. Con nuestra bendición apostólica. Así acaban las audiencias. Con nuestra bendición apostólica. Precioso. A mí personalmente me ha ayudado. No sé si ustedes han comprendido algo, pero a mí, como párroco, como sacerdote, me ha ayudado esta audiencia del Papa. Maravilloso. Espero que a ustedes también. Y hasta el próximo día, Dios mediante.